El tema a tratar ahora es sobre las resistencias conectadas en paralelo. Vemos nuevamente aquí dos resistencias R1 y R2, mismas que se encuentran completamente independientes y no hay ningún solo nexo. Pero aquí podemos apreciar que se encuentran las resistencias conectadas. Y notemos algo. A esto le podríamos decir que es el punto A, este el punto B, este el punto C y este el punto D. Entonces aquí podemos darnos cuenta que el extremo de la resistencia, bueno, de la resistencia R1 en el lado B sería este punto y el otro extremo sería A. Entonces aquí podemos ver que tenemos los extremos, en este caso C y D para la resistencia R2. Y podemos darnos cuenta que prácticamente como alcanzan un mismo punto, y si lo vemos desde el punto de vista eléctrico, pues obviamente no tiene ninguna diferencia de potencial, por lo tanto, esos puntos son comunes. O sea que el punto B y el punto D se vuelven un mismo punto, y el punto A y el punto C también se vuelven un mismo punto, y por eso se dice que se encuentran a un mismo nivel de potencial, y estas condiciones de establecer esos puntos en común, pues eso nos permite determinar que estas resistencias están conectadas en paralelo. Obviamente, si se nos ocurriera agregar una conexión aquí cruzada, pues eso sí ya no, ¿verdad? Esto es más, es una condición que los anularía, pero en cuanto a lo dicho, pues sí, no cabe la menor duda de que dice que están como tal en paralelo. Bien, el concepto lo podemos incrementar, lo podemos aún ser más complejo. Podríamos considerar, por ejemplo, otro caso. Y podríamos tener digamos, un circuito así más complejo aún, ya con 3 resistencias. Y si nos damos cuenta, uno de los extremos de la resistencia R1 es común con el punto del extremo uno de los extremos de la resistencia R2, y los otros extremos también están conectados en un punto en común. De igual forma pasa con la resistencia R3. Ahí tenemos las 3 resistencias en paralelo. De igual forma, uno pudiera pensar en un modelo más complicado, y ahí miraríamos donde, aparte de existir las resistencias en serie y paralelo, hay todavía otros casos, pero que no los vamos a tocar, pero sí vamos a hacer algunas observaciones para determinar del por qué por lo menos no están conectadas en paralelo en este caso. Inicialmente podríamos pensar en una resistencia así. A esa le vamos a dar el nombre de R1, y podríamos pensar en otra resistencia conectada, si quieren, así en forma diagonal, y a esa le vamos a dar el nombre de R2, y podríamos también colocar en los extremos otra resistencia a la que le vamos a dar el nombre de R3. Bajo esta circunstancia inicial, podríamos decir que están en serie, no hay ningún problema reconocerlo. Pero imagínense ustedes que si a esto le agregamos una resistencia de este lado y una fuente de voltaje en este lado, y luego, tal vez no una fuente de voltaje, sino sencillamente estos extremos así como se ven, los vamos a dejar más incluso sin la fuente. Entonces aquí en estos extremos podemos apreciar. De igual forma aquí se nos puede ocurrir agregar otra resistencia, a esta con el nombre RX y a esta con el nombre RY. Entonces aquí podríamos decir que este punto es el punto A, este el punto B, este el punto C y este el punto D. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que es aún más complejo. Ya no podemos decir que R1
puede estar en serie ahora con R2 porque, bueno, en este caso todavía, pero imaginémonos, tal vez lo voy a complicar un poco más. Si agregáramos una resistencia en ese punto, una resistencia Z, digamos, y ahí la cosa se vuelve mucho más complicada. Entonces, prácticamente no, ya se nos vuelve bastante difícil decir que R1 y R2 pueden estar en serie, no porque ya RZ interviene en ese punto en común entre R1 y R2. Y de igual forma, R1 con R3 tampoco pueden estar en serie, tampoco en paralelo, porque solamente uno de los extremos tienen un punto en común, el otro pues se van prácticamente por otros nodos. Y ante situaciones como estas, pues sí, ya no se puede decir que estén ya en serie o en paralelo, ¿verdad? Ya son otras consideraciones. Bien, ahora vamos a aprovechar para hacer una observación sencilla y que a partir de esta pues podemos ir considerando cómo es posible que podríamos calcular el valor equivalente de una resistencia entre dos puntos cuando tengamos un grupo simple de dos o hasta n resistencias, digamos. Para este caso, pues yo diría que vamos a partir con un circuito bien sencillo de dos resistencias únicamente. Digamos que sin entrar en mayor detalle, vamos a considerar que por él va a pasar una corriente total en este y por cada rama vamos a tener en este caso una corriente I1 por aquí y de este otro lado tendríamos una corriente I2. Bien, ante esta situación es claro que esa corriente total debe de ser la suma de la corriente en las dos ramas. Sabemos que el voltaje es igual a la corriente por el valor de la resistencia. Nosotros podríamos de esta ecuación decir que el valor de la corriente puede quedar en función del voltaje sobre la resistencia. Esto quiere decir que para poder yo calcular el valor de la corriente I1, sencillamente sé que vamos a considerar que pues hay un voltaje entre A y B. Si un voltaje entre A y B, ese voltaje va a ser V, así de fácil. V y tenemos de acuerdo a esta ecuación la resistencia R1. De igual forma, la corriente 2 debe de quedar en función del voltaje sobre la resistencia R2. Entonces, si nosotros vemos esta ecuación, sabemos que la corriente total es igual a la corriente I1 más el voltaje. Digamos que por comodidad voy a cambiar aquí el voltaje. Voy a decir que ese es el voltaje V sub T. Y entonces aquí tendríamos esta ecuación. Entonces, fíjense, tenemos ahorita algo aquí, que la corriente total es igual al voltaje equivalente en esos extremos sobre la resistencia R1 para el caso de la rama 1, el voltaje equivalente sobre la resistencia 2 en la otra rama. Y podríamos darnos cuenta que el factor del voltaje equivalente es un factor común y nos queda sencillamente esta expresión. Esto quiere decir que la corriente equivalente
sobre el voltaje equivalente es igual a la suma de los inversos que se nos presentan ahí, y podríamos ver que esto es el inverso de el valor inverso de una resistencia. Digamos que podríamos decir que esto es el inverso de esa resistencia equivalente ante la suma de los inversos que vemos en el otro lado. Y esto pues a la hora de aplicar digamos, de aplicar el inverso de estas expresiones tendríamos acá, y esto pues quedaría de esta forma. Y ese sería el valor equivalente. Entonces, en lugar de ver ya las dos resistencias, podríamos poner en su lugar una resistencia aquí denominada R sub T, y los extremos que habíamos nombrado como A y B puestos de esta manera. Y entonces ya tenemos ahí cómo podemos calcular la resistencia equivalente para dos resistencias en paralelo. Ahora, si extendemos el concepto, entonces quiere decir que si estuviéramos pensando en calcular el valor equivalente de la resistencia para n resistencias conectadas en paralelo, la expresión sería la sumatoria de los valores inversos, y le vamos a poner su i aquí y aquí, y a n, y a toda esa expresión vamos a calcularle el inverso. O sea que lo que estoy viendo, en otras palabras, es que voy a hacer una sumatoria de ese conjunto de, perdón, aquí, así, vamos a calcular el inverso de la primera resistencia, el inverso de la segunda, y así nos vamos en lo sucesivo hasta considerar la última resistencia, y a todo eso vamos a tener que calcularle. Vamos a dejar bien escrito esto, el inverso, y esta sería prácticamente la respuesta que nos interesa determinar, digamos. Vamos a ver. Y habiendo hecho los ajustes respectivos, entonces esta es la respuesta final. Y entonces, bueno, más bien vamos a resolver un ejemplo que sea sencillo aquí mismo. Por supuesto, en el canal vamos a agregar más, ¿verdad? Pero de momento, solo para no perderle, digamos, la continuidad a esto, yo puedo poner esto aquí como 1, 2, K, K. Y a lo mejor pues tenga otra resistencia conectada en este punto también de 2K. Entonces podemos ver que este punto en común podemos ponerlo aquí, y este otro punto en común podemos ponerlo aquí. Y si lo que nos están pidiendo es el valor equivalente entre el punto A, y vamos a tomar este punto B, tendríamos que hacerle una pequeña readecuación. Fíjense, este punto resulta siendo este mismo, y este punto de aquí resulta siendo este mismo de los otros dos. O sea que estoy hablando de los dos extremos de la última resistencia, o sea, de esta que tenemos aquí. Y al final, pues, esto equivale a tener una resistencia de, vamos a decir, de 1K ohmio, otra de 2K ohmio, 2K ohmios, y esta última aquí de 2K
ohmios. Y entonces aquí podríamos tener el valor de la resistencia equivalente calculado como. Entonces aquí voy a tomar la primera, la segunda y la tercera resistencia. A esto tengo que calcularle el inverso. Entonces, por facilidad, aquí tenemos un factor común. Yo voy a decir que el factor común es 1 sobre 1K. Y aquí tendríamos 1 más un medio más un medio. Y aquí todo esto a la menos 1. Y esto, pues, por inspección, podríamos decir de manera anticipada que un medio más un medio, pues sencillamente es 1. Y aquí tendríamos siempre el factor 1 partido 1K. Y aquí tendríamos 1 más 1, porque, repito, esto es igual a 1. Y la resistencia equivalente nos queda con, aquí vamos a ver, tengo 1 sobre K, un K, y aquí sería multiplicado por 2, y esto hay que calcularle el inverso. Tengo el equivalente aquí, entonces me doy cuenta que tengo que entregar el inverso de un K partido 2, porque el 2 pasa ahora al denominador y el denominador pasa de un K pasa al numerador. Y ahora sabemos que el prefijo K, ohmios, significa 1000 ohmios. Así que tenemos una resistencia equivalente igual a 500 ohmios. ¿Sabes qué? Antes de retirarnos del vídeo, decidí agregarte esta última parte para que puedas ver ya lo que hemos desarrollado, pero con bastante claridad. Ahora sí, espero que esto te sea útil.